Sermones por Wesley. Sermón 38. Advertencia en contra del fanatismo. Y respondióle Juan, diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y Jesús dijo: No se lo prohibáis. Marcos 9, 38, 39. Leemos en los versículos anteriores que después de haber estado disputando los apóstoles respecto de quién había de ser el mayor, Jesús, tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dice: El que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. Y respondióle Juan, diciendo, es decir, en contestación a lo que el Señor acaba de decir: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera los demonios, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Como si hubiera dicho: ¿debimos haberlo recibido? Al recibirle, ¿te habríamos recibido a ti? ¿No debimos más bien habérselo prohibido? No hicimos bien en prohibírselo. Y Jesús dijo: No se lo prohibáis. El mismo pasaje se encuentra en Lucas, y casi en idénticas palabras, pero puede ser que alguno diga: ¿qué tenemos que ver con esto? Viendo que en nuestros días ningún hombre echa fuera demonios, ¿no hace ya 12 o 14 siglos que la Iglesia dejó de tener el poder de hacer esto? ¿Qué tenemos que ver, pues, en este caso, o en la decisión de nuestro Señor? Tal vez más de lo que parece, puesto que el caso que se propone es una experiencia común, a fin de que saquemos de él todo el provecho posible. Me propongo mostrar, primeramente, el sentido en que los hombres pueden echar y echan fuera los demonios hoy día. En segundo lugar, el significado de las palabras no nos sigue. En tercer lugar, lo que quiere decir la respuesta de nuestro Señor: no se lo prohibáis. Y concluiré haciendo una deducción de todo lo anterior. Paso en primer lugar a mostrar el sentido en que los hombres pueden echar y echan fuera los demonios en nuestros días. A fin de comprender claramente este asunto, precisa tener presente que según el tenor de la Escritura, así como Dios mora y obra en los hijos de la luz, el diablo mora y obra igualmente en los hijos de las tinieblas. De la misma manera que el Espíritu Santo posee las almas de los hombres buenos, el espíritu maligno posee los espíritus de los malos. De aquí que el apóstol se llame el Dios de este mundo, teniendo presente sin duda el poder ilimitado que goza sobre los hombres mundanos. Por eso nuestro bendito Señor se llama el príncipe de este mundo, puesto que su dominio sobre los hombres es absoluto. De aquí que Juan exclame: sabemos que somos de Dios, y todo el mundo, todos
los que no son de Dios, está puesto en maldad, vive y existe en el malo, así como los que no son del mundo, viven y existen en Dios. No debe considerarse al diablo simplemente como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devore, no solo como a un enemigo sutil que repentinamente sorprende a las almas y a las lleva cautivas a donde quiere, sino como uno que mora en ellas y anda en ellas, que gobierna las tinieblas y la iniquidad de este mundo, de los hombres mundanales y de sus designios y acciones negras, permaneciendo en posesión de sus corazones, elevando en ellos su trono y subjugando bajo su poder todos sus pensamientos. Así es como el fuerte armado guarda su atrio. Y si alguna vez este espíritu inmundo sale del hombre, vuelve con otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y no está ocioso al ocupar su morada, sino que constantemente obra en estos hijos de desobediencia, con poder, con gran energía, transformándolos a su imagen. Borra toda traza de la semejanza a Dios y los prepara para toda clase de palabras y obras malas. Que el príncipe y Dios de este mundo aún está en posesión de todos los que conocen a Dios es una verdad innegable, solo que ahora los tiene bajo su dominio de una manera diferente a aquella en que tuvo a los hombres de la antigüedad. En aquellos tiempos con frecuencia atormentaba sus cuerpos, lo mismo que sus almas abierta y descaradamente, mientras que ahora solo atormenta sus almas, con raras excepciones, del modo más disimulado que puede. La razón de esto es obvia. En aquel entonces tenía el plan de inducir al género humano en la superstición y obraba por consiguiente descaradamente, pero en nuestros días trata de llevarnos a la infidelidad y obra, por lo tanto, con la mayor precaución, porque mientras más cauteloso es, más consigue. Empero, si hemos de dar crédito a los historiadores, hay países donde aún hoy día obra tan descaradamente como en tiempos remotos. Pero ¿por qué solo en naciones salvajes y de bárbaros? ¿Por qué no también en Italia, Francia o Inglaterra? Por una razón muy sencilla. Conoce a los hombres y sabe dónde manejar a cada uno de ellos. Ante los lapones aparece tal cual es, porque su fin es afirmarlos más y más en su superstición y crasa idolatría, pero entre vosotros tiene otro objeto muy diferente. Quiere que os idolatráis a vosotros mismos, que os creáis más sabios en vuestra opinión que Dios mismo y que todos sus oráculos. Ahora bien, para conseguir esto, no se presenta tal cual es, lo cual frustraría todos sus planes. No, usa de toda clase de artificios para haceros negar su existencia hasta teneros seguros en sus moradas.
Reina pues, si bien de una manera diferente, tan absolutamente en un país como en otro, tan seguro tiene en sus garras al alegre incrédulo italiano como al tártaro salvaje. Su víctima está durmiendo cerca del león y éste es demasiado astuto para despertarla. Por ahora solo juega alrededor, que después la despedazará. El Dios de este mundo domina a sus adoradores ingleses tan completamente como a los lapones, pero tiene bien cuidado de no asustar a los primeros, no sea que clamen al Dios de los cielos. El príncipe de las tinieblas no se deja ver, mientras que tiene dominio sobre estos sus súbditos. El conquistador está mucho más seguro de sus cautivos cuando más libres que se creen estos. Así que cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Ni el deísta ni el cristiano de nombre sospechan su presencia, y por consiguiente están en perfecta armonía con él. Mientras tanto, sigue obrando en ellos con la mayor energía y de tal manera obscurece la vista de su entendimiento que la luz del Evangelio glorioso de Cristo no puede alumbrarlos. Encadena sus almas en la tierra y en el infierno con sus esclavones de sus afectos viles. Los ata al mundo con el amor del mundo, el amor del dinero, del placer o de la alabanza, por medio de la soberbia, de la envidia, de la cólera, del odio, de la venganza, arrastra sus almas hasta el borde del infierno. En todo esto obra con tanto mayor aplomo y libertad cuando que sus víctimas no saben que está obrando. Pero cuán fácilmente podemos descubrir la causa cuando vemos los efectos. Algunas veces son claros y palpables. Así sucedía en las naciones más civilizadas de los paganos. Los romanos, tan famosos y virtuosos aun en medio de sus más alta sabiduría y gloria, estaban atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Un testigo que puede considerarse irrecusable corrobora la descripción anterior en sus cargos más serios. Me refiero al pagano Dion Casias, quien menciona el hecho de que antes de que César volviera de Galilea, se practicaba abierta y descaradamente no sólo toda clase de glotonería y prostitución, abundaban no sólo la mentira, la injusticia y la crueldad, ora
en los tribunales públicos o en las familias particulares, sino que los robos más escandalosos, la rapiña y los asesinatos eran tan frecuentes en toda la ciudad de Roma que pocos hombres se aventuraban a salir de casa por la noche sin haber hecho antes sus testamentos. Decían que no estaban seguros de volver con vida. Tan negras y palpables con estas son las obras del demonio hoy día entre muchas naciones paganas, si no es que en todas ellas la religión natural de los Creeks, Cherokees, Chickasaws y otras tribus de indios bárbaros que viven cerca de nuestras colonias en el sur y que consisten de naciones enteras, les permite martirizar a sus prisioneros todo el día y por último asarlos. Con motivo de la menor provocación matan a sus paisanos disparándoles por la espalda. Peor todavía, es cosa muy común que un hijo levante a su padre la tapa de los sesos si cree que ha bebido demasiado. Con frecuencia las madres, cansadas de sus hijos, les amarraban piedras pesadas al cuello y echan 3 o 4 de ellos en el río, uno después de otro. Ojalá y solo entre los paganos se hubiesen practicado obras tan palpablemente del demonio, pero no nos atrevemos a hacer semejante aserción aun en la crueldad y el derramamiento de sangre. Cuán poco atrás de ellos se han quedado los cristianos, no solo los españoles y los portugueses acuchillando a miles en Sudamérica, no solo los holandeses en las Indias o los franceses en la América del Norte, siguiendo en el camino de los españoles, sino también nuestros mismos paisanos, quienes han derramado mucha sangre, exterminando naciones enteras, mostrando así el espíritu que mora y obra en los hijos de desobediencia. Estos monstruos casi hacen que los olvidemos de las obras que el diablo hace en nuestra patria, pero ay, ni aun en ella podemos echar una mirada sin encontrarlas por todas partes. No es una prueba de su poder el que hombres blasfemos, borrachos, fornicarios, adúlteros, ladrones, salteadores, sodomitas, asesinos, se encuentran todavía por todos los ámbitos del país. Cuán triunfante reina el príncipe de este mundo sobre todos esos hijos de desobediencia. Menos descaradamente, pero con igual éxito, obra entre los hipócritas, los chismosos, los embusteros, los calumniadores, los opresores, los que hacen extorsión, los perjuros, los que venden al amigo la honra, la conciencia o la patria, y todavía se atrevan los tales a hablar de la religión, o de conciencia, del honor, de la virtud, del bien público, no pueden engañar a Satanás como no pueden engañar a Dios. También el diablo conoce a los suyos. Son una gran multitud de todas naciones y gentes,
sobre las que tiene perfecto señorío hasta el día de hoy. Si tomáis esto en consideración, fácilmente comprenderéis en qué sentido los hombres pueden echar fuera a los demonios hoy día. Todo fiel ministro de Cristo los echa fuera, si es que Dios prospera a la obra de sus manos. Con su palabra, que tiene la ayuda del poder de Dios, induce a los pecadores al arrepentimiento, a un cambio completo, tanto interior como exterior, de todo lo que es malo a todo lo que es bueno. En el verdadero sentido, esto no es otra cosa sino echar a los diablos fuera de las almas en las que hasta lo presente han morado. El fuerte ya no puede guardar su casa. Uno más fuerte que él ha venido a echarlo, a tomar posesión y a hacer una habitación de Dios por medio de su Espíritu. Aquí concluye la influencia de Satanás, y el Hijo de Dios destruye las obras del maligno. Una vez iluminada la inteligencia del pecador, su corazón se siente dulcemente atraído al Señor. Se enaltecen sus deseos, se purifican sus afectos, y estando lleno del Espíritu Santo, crece en la gracia hasta que llega a ser santo no solamente de corazón, sino en todas sus costumbres. En verdad, todo esto es obra de Dios. Solo Él puede echar fuera a Satanás, pero por lo general, para llevar esto a cabo, le place valerse del hombre como de un instrumento, de quien luego se dice que echa fuera los demonios en su nombre, con su poder y su autoridad. Él envía a este trabajo a los que quiere, pero lo general a personas a quienes nadie habría escogido, porque sus caminos no son como nuestros caminos, ni sus pensamientos como nuestros pensamientos. Escoge pues a los débiles para confusión de los fuertes, y a los ignorantes para confundir a los sabios, por la sencilla razón de que desea la gloria para sí, que ninguna carne se jacte en su presencia. Empero, si alguno echa fuera demonios de esta manera, y no os sigue, ¿no deberemos prohibírselo? Según parece, esta era la opinión y la práctica del apóstol, hasta que sometió el caso a la decisión del maestro. Se lo prohibimos, dice, porque no nos sigue, lo que él creía ser una razón suficiente. Paso a considerar el significado de estas palabras, no nos sigue. Esas palabras pueden referirse a una circunstancia muy secundaria, es decir, que no tiene ninguna relación exterior con nosotros. No trabajamos juntos, no es nuestro compañero en el Evangelio. En verdad, siempre que al Señor le place mandar un gran número de trabajadores a sus mies, no pueden todos trabajar subordinados los unos a los otros o de común acuerdo, ni siquiera pueden tratarse o conocerse personalmente. Algunos estarán en partes de la mies tan distantes que lejos de tener relaciones personales serán tan extraños los unos a los otros como si hubiesen vivido en épocas diferentes. Indudablemente que podemos decir respecto de aquellos a quienes no conocemos, no nos siguen.
La segunda interpretación de estas palabras puede ser esta: no pertenece a nuestro partido. Motivo de profunda tristeza ha sido por largo tiempo para todos los que anhelan la paz en la Iglesia el hecho de que existen aún tantos partidos entre aquellos que se llaman cristianos. Esto es especialmente cierto entre nuestros paisanos, quienes constantemente se han estado dividiendo en asuntos enteramente secundarios, muchos de los cuales no conciernen en lo absoluto a la religión. Muchos partidos que han durado siglos han debido su origen a las circunstancias más triviales. Todos los que pertenecen a dichos partidos indudablemente se opondrían a cualquiera que no fuese de su número y dirían: no nos sigue. En tercer lugar, el sentido de esas palabras puede ser este: no está de acuerdo con nosotros en nuestras opiniones religiosas. Hubo un tiempo en que todos los cristianos tenían una misma mente y un mismo corazón. Tan abundante así era la gracia que tenían cuando por primera vez fueron llenos del Espíritu Santo. Empero que poco duró esta bendición, que poco duró esa unanimidad, y cuán pronto brotó la diferencia de opiniones aún en la Iglesia de Cristo. Y eso no en los cristianos solamente de nombre, sino en los verdaderos. Si aún entre los mismos jefes, entre los apóstoles, esa diferencia que brotó entonces jamás ha sido desarraigada, pues no sabemos que esas columnas de la Iglesia de Dios se hayan puesto de acuerdo especialmente respecto de la ley ceremonial mientras estuvieron sobre la tierra. No es nada extraño, por consiguiente, que exista hoy día tal variedad de opiniones en la Iglesia cristiana. Una de las consecuencias naturales de esto es que si vemos a alguno echando fuera demonios, será a menudo uno que no nos sigue, es decir, que no acepta nuestras opiniones. Es probable que no esté acorde con nosotros en todo lo que opinamos, ni aun respecto de la religión. Probablemente piense de manera distinta aún en asuntos importantes tales como la naturaleza y el fin de la ley moral, los decretos eternos de Dios, la suficiencia y eficacia de su gracia y la perseverancia de sus hijos. Quizá no solo piense, sino que también obre de una manera diferente a la nuestra. Tal vez no le guste el culto con que adoramos a Dios en nuestra congregación y crea que las formas que tuvieron su origen en tiempos de Martín Lutero y Juan Calvino le aprovechan. Mas puede ser que se oponga a esa liturgia que para nosotros es la mejor que existe y que tenga muchas dudas respecto de la forma de gobierno que nosotros creemos ser apostólico y escriturario. Puede ser que vaya más allá todavía, que siguiendo los dictámenes de su conciencia se abstenga de frecuentar las que nosotros creemos ser ordenanzas de Jesucristo, o en caso de que esté de acuerdo con nosotros en que son ordenanzas de Dios, tal vez exista
alguna diferencia de opinión respecto a la manera de administrar dichas ordenanzas o de las personas que deben recibirlas. La consecuencia inevitable de cualquiera de esas diferencias es que la persona que no está de acuerdo con nosotros se separa de nuestra sociedad. En este sentido, por consiguiente, no nos sigue, no pertenece a nuestra iglesia, como luego decimos. Empero, estas palabras pueden tomarse en un sentido más verdadero todavía cuando se refieren a un miembro de esa iglesia que no solo es muy diferente de la nuestra, sino que en muchos respectos es antibíblica y anticristiana. Esa iglesia cuyas doctrinas creímos ser enteramente falsas y erróneas, cuyas prácticas son tan peligrosas que es culpable de supersticiones crasas, lo mismo que de idolatría, que a la fe una vez dada a los santos ha añadido tantos artículos, que ha omitido por completo uno de los mandamientos de Dios e invalidando varios otros con sus tradiciones, y la que, a pesar de su pretendida veneración y perfecta conformidad a la iglesia primitiva, ha introducido un sinnúmero de invocaciones que no autorizan la antigüedad ni la escritura. Evidentemente que quien camina tan lejos de nosotros no nos sigue. Sin embargo, puede existir una diferencia todavía mayor que esta. El que no está de acuerdo con nosotros en las opiniones ni en la práctica, tal vez esté más desacorde aún en los afectos. Esta es una consecuencia muy natural y común. Las diferencias que empiezan en asuntos de opiniones rara vez paran allí. Por lo general, influyen en los afectos y separan a los más íntimos amigos. No hay animosidad tan pertinaz e irreconciliable como la que resulta de diferencias en asuntos de religión. Por esta razón, los enemigos más crueles del hombre son los de su casa. Por esto, el padre está en contra de sus hijos, y los hijos en contra de su padre. Tal vez se persiguen aún hasta la muerte, creyendo mientras tanto que rinden un servicio a Dios. No es nada extraño, por consiguiente, que si las personas no están de acuerdo con nosotros en asuntos religiosos o en la práctica, muy pronto nos empiecen a tratar con dureza y aun con crueldad. No es nada extraño que aumente su predisposición para con nosotros hasta el grado de que lleguen a tener mala opinión de nuestras personas como la tienen de nuestras opiniones. En consecuencia natural, hablarán de nosotros como piensan mal. Nos darán oposición y nos estorbarán en el trabajo hasta donde les sea posible, puesto que no creen que ésta sea la obra de Dios, sino del hombre o del demonio. Quien piensa, habla y obra de esta manera, a la verdad que no nos sigue. No creo que la persona de quien el apóstol habla en las palabras del texto haya ido hasta tal extremo. Si bien no tenemos ninguna descripción especial de dicho individuo en el contexto ni en ninguna otra parte de la Sagrada Escritura, no tenemos derecho
a suponer que haya existido ninguna diferencia material entre él y los apóstoles, ni mucho menos que estuviera predispuesto en contra de ellos o del Maestro. Podemos, según parece, deducir esto de las palabras del Señor, que siguen inmediatamente después: ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. A propósito, he supuesto el caso más extremo, añadiendo todas las circunstancias que pueden imaginarse para que, estando advertidos de esta tremenda tentación, no condescendamos de ninguna manera a pelear en contra de Dios. Supongamos ahora que a un hombre con quien nada tenemos que ver, que no es de nuestro partido, que no pertenece a nuestra iglesia y que difiere mucho de nosotros, tanto en lo crítico como en la práctica y en los afectos, lo vemos echando fuera demonios. Jesús dice: no se lo prohibáis. Paso, en tercer lugar, a explicar esta importante dirección de nuestro Señor. Si vemos a este hombre echando fuera los demonios, qué bueno sería en ese caso que creyéramos lo que viésemos con nuestros propios ojos, y que no dudásemos de nuestros sentidos. Qué poco conocedor del género humano es aquel que no percibe inmediatamente cuán difícil nos es creer que otro eche fuera demonios, si no nos sigue en todos o en la mayor parte de los significados de estas palabras ya expuestas. Iba yo a decir en alguno de los significados, puesto que si juzgamos por lo que pasa en nuestros corazones, fácilmente podemos comprender que se niegan los hombres a ver algo bueno en quienes no están de acuerdo con ellos en todo. Empero, ¿qué prueba suficiente y racional hay de que algún hombre eche fuera demonios, en el sentido que acabamos de mencionar? La respuesta es fácil. Hay pruebas suficientes. 1. De que cierta persona era un pecador descarado y escandaloso. 2. De que ya no lo es. De que habiendo roto sus cadenas lleva ahora una vida cristiana. 3. De que este cambio es el resultado de haber escuchado la predicación de cierto hermano. Si existen estos 3 puntos claros e innegables, entonces hay pruebas suficientes y racionales que no podéis negar, sino pecando voluntariamente, de que este hombre eche fuera demonios. Entonces, no se lo prohibáis. Cuidad de no estorbarle con vuestra autoridad, argumentos o persuasiones. No tratéis en manera alguna de evitar que haga uso de todo el poder que Dios le ha dado. Si acaso está bajo vuestra autoridad, no uséis esta para estorbar la obra de Dios. No le deis razones para que ya no hable en nombre de Jesús, que Satanás no dejará de hacerlo por sí solo y sin vuestra ayuda. No tratéis de persuadirle a que abandone su trabajo, puesto que si escucha los consejos del diablo,
y los vuestros tal vez se pierden muchas almas en su iniquidad, pero de su sangre Dios os pedirá cuenta. Supongamos que el individuo que echa fuera demonios es un laico. ¿No se lo debo prohibir? Es un hecho. Hay pruebas innegables de que este hombre haya echado o eche fuera demonios. Si las hay, no se lo prohibáis, no sea que peligre vuestra alma. ¿No tiene Dios derecho a obrar por medio de quien le plazca? Nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él, a no ser que Dios le haya enviado para este fin. Y si Dios le ha enviado, ¿le detendréis? ¿Le prohibiréis que vaya? Pero dudo que Dios le haya enviado. Por cierto, maravillosa cosa es esta, podría decir cualquiera que fuera una prueba viviente de su misión, que vosotros no sepáis de dónde viene, y a mí me abrió los ojos. Si este no fuera venido de Dios, no pudiera ser nada. Si dudáis del hecho, mandad traer a los padres del hombre, a hacer que vengan sus hermanos, sus amigos, sus conocidos. Pero si no lo dudáis, si tenéis que confesar que se ha hecho un gran milagro, entonces, ¿con qué conciencia, con qué valor podéis mandar a uno a quien Dios ha enviado, que no hable en su nombre? Considero que es sumamente conveniente que todo aquel que predica en su nombre tenga, además de la vocación interior, algún llamamiento exterior, pero niego que esto sea absolutamente necesario. Pero no dice la Escritura claramente: nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Infinidad de veces se ha citado este versículo, como si diese gran fuerza al argumento, mas en verdad es una cita muy mal hecha, porque en primer lugar, Aarón jamás fue llamado a predicar, fue llamado a ofrecer dones y sacrificios por pecado, lo cual era su ocupación especial. En segundo lugar, esos hombres no ofrecen sacrificios de ninguna clase, solo predican, lo que no hizo Aarón, y por consiguiente no se puede encontrar en toda la Escritura un texto que esté más lejos del asunto que este. Empero, ¿cuál era la costumbre en la época apostólica? Fácilmente podéis estudiarla en los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 8 de ese libro dice así: y en aquel día se hizo una gran persecución en las iglesias que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 1. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Versículo 4. Ahora bien, ¿habían sido todos esos llamados exteriormente a predicar? Ninguna persona que esté en sus 5 sentidos puede creer semejante cosa. Luego, esta es una prueba innegable de cuál era la costumbre en la edad apostólica. Aquí tenéis no solo uno, sino una multitud de predicadores que fueron enviados únicamente por Dios. A la verdad, lejos de inducirnos la costumbre de los apóstoles a creer que los hombres no tienen derecho de predicar antes de ordenarse, nos hace ver
que en aquella época se consideraba esto como necesario. No cabe la menor duda de que el apóstol Pablo acostumbraba a aconsejaba probar al candidato antes de ordenarlo, y estos los diáconos también sean antes probados, y así ministren. 1 de Timoteo 3:10. ¿Probados? ¿Cómo? Haciéndoles construir una oración en griego y haciéndoles unas cuantas preguntas triviales. Prueba estupenda de que un hombre es ministro de Cristo. La prueba debe ser clara y satisfactoria, tal cual aún se acostumbra en algunas iglesias protestantes de Europa, investigando no solo si sus vidas son santas y sin mancilla, sino también si poseen los dones más necesarios y indispensables para edificar a la iglesia de Cristo. Pero supongamos que cierto hombre posea estos dones, que ha hecho que algunas almas se arrepientan, y que sin embargo el obispo se niega a ordenarle. En tal caso, el obispo le prohíbe echar fuera demonios, pero yo no me atreveso a prohibírselo. He publicado las razones que tengo para obrar así, y todo el mundo las sabe. Sin embargo, algunos insisten en que debo hacerlo. Vosotros que insistís en esto, tened la bondad de contestar a esas razones. No tengo noticia hasta la fecha de que ninguno lo haya hecho ni haya tratado de hacerlo. Solo sé que algunos las consideran débiles y triviales, y en esto demostraron su prudencia, porque es más fácil despreciar un argumento, o al menos despreciarlo aparentemente, que contestarlo. Por consiguiente, mientras que no se me pruebe que mis razones son falsas, y siempre que tenga yo pruebas de que un hombre echa fuera demonios, cualquiera que sea la conducta que observen otros, no me atreveré a prohibírselo. No sea que me encuentre yo luchando en contra de Dios. Quien quiera que seas, oh alma, que temes a Dios, no se lo prohíbas, indirecta ni directamente. Hay muchas maneras de prohibírselo. Lo hacéis indirectamente si niegas o desprecias por completo la obra que Dios ha llevado a cabo por medio de él. Lo hacéis indirectamente desanimándole en su obra, buscando discusiones con él sobre su trabajo, haciendo objeciones en contra de dicho trabajo y tratando de antemonizarle con ciertas consecuencias que probablemente no tendrán lugar. Se lo prohibís al mostraros descortés con él en vuestras palabras o con vuestra conducta, y mucho más cuanto habláis de él con otros de una manera injusta y despreciativa, cuando procuráis hacerlo aparecer ante otros como despreciable y odioso. Se lo prohibís constantemente al hablar mal de su trabajo o al despreciarlo. No se lo prohibáis de ninguna de estas maneras, ni prohibáis a otros que vayan a escucharle, ni desaniméis a los pecadores que van a oír esa palabra que puede salvar sus almas. Si queréis seguir el consejo del Señor en toda su plenitud y significado, acordaos de su palabra. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. El que no recoge a los hombres para llevarlos al reino de Dios, ciertamente los aleja, porque en esta lucha no cabe la neutralidad. Los que no están
del lado de Dios, están con Satanás. ¿Estáis del lado de Dios? Entonces, lejos de prohibir a nadie que eche fuera demonios, haced cuanto esté a vuestro alcance para ayudarle en su obra. Fácilmente reconoceréis la obra de Dios y confesaréis su grandeza. Removeréis de su camino todas las dificultades y objeciones hasta donde os sea posible. Esforzaréis sus manos al hablar bien de él ante todos los hombres, mencionando las cosas que habéis visto y oído. Animaréis a otros que vayan a oírle predicar, que escuchen a aquel que Dios ha enviado. No dejaréis de darle siempre que Dios os lo permita pruebas claras del amor sincero que le profesáis. Si faltamos voluntariamente en cualquiera de estos puntos, si se lo prohibimos ora directa o indirectamente porque no nos sigue, no podremos negar que somos fanáticos. Esta es la deducción que sacó de lo que llevamos dicho. Si bien temo que rara vez se dé a la palabra fanaticismo su verdadero significado, a pesar de lo mucho que se usa, como no se le da tampoco al término entusiasmo. Fanaticismo es la tenaz preocupación o apego que tenemos a nuestro partido, nuestras opiniones, nuestra iglesia o religión. Por consiguiente, todo aquel que se preocupa tenazmente de estas cosas, o que se apega en tal extremo a aquellas que prohíbe a los demás que echan fuera demonios, simplemente porque no están enteramente de acuerdo con él, es un fanático. Guardaos de esto. Tened cuidado de no probar que sois fanáticos, negándoos a creer que otros que no están de acuerdo con vosotros echen fuera demonios. Y si no faltáis en esto, si confesáis el hecho, examinaos a vosotros mismos y preguntaos. Y tened cuidado al prohibirle directa o indirectamente que eche fuera demonios. No declaro que soy un fanático, no se lo prohíbo simplemente porque no pertenece a mi partido, porque no acepta mis opiniones o porque no adora a Dios según los métodos de religión que me enseñaron mis padres. Examinaos a vosotros mismos. Haceos estas preguntas. ¿No se lo prohíbo, al menos indirectamente, por ninguno de esos motivos? ¿No me duele que Dios favorezca y bendiga a un hombre que tiene opiniones tan erradas? ¿No le desánimo únicamente porque no pertenece a mi iglesia, entrando con él en disputas respecto de ello, presentándole objeciones y atormentándole al decir que su modo de obrar traerá tales y cuales consecuencias? ¿No demuestro bien en mis acciones, ya con mis palabras o con mi descortesía, que tengo cólera con él y que le desprecio? ¿No hablo en su ausencia de sus faltas verdaderas o supuestas, de sus defectos o debilidades? ¿No evito que le escuchen los pecadores? Si hacéis cualquiera de estas cosas, sabed que sois fanáticos hasta este momento. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve
si hay en mí algo de fanaticismo, y guíame en el camino eterno, a fin de examinaros perfectamente bien. Supongamos el caso más extremo. Por ejemplo, si viese yo un papista, o a un arriano, o a un sociniano, echando fuera demonios, no se lo podría prohibir sin demostrar con ello que soy un fanático. Más aún, si se pudiera suponer el caso de que viera yo a un judío, a un deísta o a un turco haciendo este milagro, y si le prohibiese directa o indirectamente, no sería sino un fanático. Hermanos, cuidaos de esto. No os contentéis con dejar que otros echen fuera demonios. Esto es bueno, pero es necesario hacer algo más. Si deseáis evitar toda clase de fanaticismo, no vaciléis en cualquiera de estos casos, y sean quien fuera el instrumento de Dios, reconocedlo como tal. No os contentéis con reconocerlo. Regocijaos en su obra, y alabad su nombre con acción de gracias. Animad a cualquiera que, enviado de Dios, se entrega por completo a esta obra. Hablad bien de él donde quiera que os encontréis. Defended su carácter y misión. Dilatad hasta donde podáis el campo donde ha de trabajar. Mostraos corteses con él, de palabra y en obras. Clamad a Dios constantemente en su favor, para que se salve a sí mismo y a los que le escuchan. Réstame tan solo añadir una advertencia. No creáis que el fanaticismo de otros disculpa el vuestro. No sería extraño si uno que echa fuera demonios os prohibiese hacer lo mismo. Habréis notado que este es cabalmente el caso que se menciona en el texto. Los apóstoles prohibieron a otro hacer lo que ellos mismos hacían. Tened cuidado de no hacer tal cosa. No debéis devolver mal por mal. El que otro hermano deje de observar la ley del Señor, no disculpa que os olvidéis de ella. Dejad que él absorba todo el fanaticismo que quiera. Si lo prohíbe, no se lo prohibáis vosotros. Al contrario, esforzaos, velad y orad más, a fin de que aumente el amor que le profesáis. Si él habla toda clase de maldad en contra de vosotros, hablad todo lo bueno que podáis de él, y que sea cierto. Seguid en esto el glorioso dicho de aquel gran hombre. Ojalá hubiese pensado siempre del mismo modo. Dejad que Lutero me llame diablo 1,000 veces. Yo siempre le consideraré como a un mensajero de Dios.